Fuerza. Si estás ahí, estás con la energía que te mueve. Estás en Dalo por Hecho. Conduce Vicente González. Estamos en vivo, estamos a través de Canal 23, el canal de la familia de Florida Satelital en Duplex. Estamos también a través de www.fmpiedralta.com, en nuestra web, daloporhechohoy.com, también en nuestra web, donde nos podés escuchar y ver en imagen y sonido. Estamos en nuestro Twitch, Dalo por Hecho Hoy, en imagen y sonido. También estamos iniciando una transmisión en Facebook en este momento, en vivo de Facebook, Dalo por Hecho Hoy, para que nos veas y escuches. Diferentes segmentos de la entrevista a nuestro Instagram, Dalo por Hecho Hoy, que nos podés seguir. Y obviamente en el aire Piedralta FM de 105.5 en esta mañana de este jueves 17 de octubre. Estamos recibiendo al diputado Carlos Rodríguez Gálvez y estamos recibiendo también a la diputada Betiana Díaz, que está junto a nosotros, que no es la primera vez, Betiana, que compartís mesa de Dalo por Hecho. Esa carita, esa cara diciendo esto. Ya los conozco. A estos ya los conozco. A esta gente la conozco. Cuando llegó dijo, me gusta ver. Igual dijo que le gustaba el estudio. Así que bueno. Me encanta. Yo siempre, la otra vez dije lo mismo, punto a favor. lo repetí. Me gustó la barra. Me gustó esto de la barra. Y nos está dando, y el Carapa nos está dando una idea interesante. Previa de lo previa a los viernes. Vamos a buscarle la vuelta. Vamos a pensarla. No nos des esas ideas, somos peligrosos. Bueno, bienvenidos. Gracias por estar junto a nosotros en esta mañana. ¿Cómo los trae la campaña? ¿Cómo vienen? Bueno, venimos en esta recta final, trabajando muy cercano en contacto con la gente. Estamos notando, no solo lo dicen las encuestas, sino también en el mano a mano, que todavía hay mucha gente que está indecisa, que no ha definido su voto o que está en duda. A veces te dicen, no, yo voté a fulano, capaz que vuelvo a votar, pero no estoy de todo convencido. Eso es lo que estamos notando mucho en las recorridas por los barrios, por los pueblos, y bueno, y es el desafío también en estos 10 días poder llegar a esa gente y poder convencer. Y con esa visión, con eso que me dicen que le está pasando, ¿tienen como una lucecita de que pueden llegar a la primera vuelta, ganar en primera vuelta, o eso no se maneja? Es una posibilidad porque además, los porcentajes están muy altos para el Frente Amplio. No es un esfuerzo imposible de hacer, por eso también con Carapa esto lo remarcamos, ¿no? Hay una mayoría silenciosa, creemos nosotros, que no está representada en las encuestas, que es un voto que se encuentra en una campaña bastante particular, donde no hay liderazgos tan fuertes adentro de la oferta electoral, y muchas veces eso implica que sea más fácil tomar otras opciones, porque no es a veces hacer un renunciamiento a una identidad partidaria histórica, y por eso también es que la estrategia de capilaridad que ha usado el Frente Amplio hasta ahora, bueno, retomando una práctica histórica, ¿no? de la organización política, ha tenido muy buen resultado, ¿no? La interna lo demostró. De hecho, yo me acuerdo que planteé acá que nosotros nos planteábamos los 400.000 votos de MT, lo superamos. Es verdad, lo dijiste acá. Y en realidad eso tiene que ver con un trabajo sostenido de ir al encuentro con la gente. Entonces, la interna los hizo ilusionar con esa buena votación. Sí, salimos muy bien de la interna. Se resolvió rápidamente la fórmula, los equipos. Creo que hay un muy buen clima además en el que se está dando la campaña. Y el Frente Amplio en realidad está haciendo una campaña muy territorial también. Entonces tenemos la oportunidad justamente de ir a la disputa de ese voto que está en duda y poder entablar esta conversación que a veces, inclina la balanza, ¿no? Cuando falta tan poquito para llegar a esa mayoría, porque hay encuestas que te dan entre el 44 y el 47, 48, o sea, es amplia la gama ahí, y todavía tenés una gran parte de indecisos, que son los que están decidiendo el voto en estos días, ¿no? Por motivos más emocionales, por motivos más racionales a veces, que demoran un poquito más, pero que también están esperando escuchar más propuestas de las que hay a veces en la vuelta en esta campaña, que está rara. Está rara, y está rara de propuestas también, ¿eh? Pero aparte de eso, hablando de que está rara, te voy a hacer referencia a lo que pasó con Ojeda.
que con esto de las fake news, que parece que, no sé, que hay noticias falsas, y que apuntó directamente al candidato de ustedes, del Frente Amplio, ¿no? A Yamandu Creo que Orsi. Yamandu salió muy bien a contestar, primero planteando lo que nosotros hemos dicho, si hay este tipo de campaña sucia, hay que denunciarla y con pruebas, y lo segundo es que, bueno, de alguna manera, si hubo alguien que fue afectado en un principio por este tipo de campañas, que la veíamos venir, ¿no? Lo hablábamos la otra vez, pasaba en otros países, siempre Uruguay piensa que vamos a estar inmunes a algunas cosas, pero quien sufrió primero una campaña de este tipo fue el propio Yamandu, con aquella denuncia falsa, que bueno, que terminó en que hubiera incluso procesamientos por ese armado, digamos, de ese escenario. Y lo otro es que es raro esta denuncia que hace Ojeda sobre esta campaña, pero que además el propio Yamandu decía, rápidamente nos acusó a nosotros de ser los responsables. Ayer lo escuchaban en esa declaración, al propio Yamandu le llamaba la atención esa denuncia, achacándole la responsabilidad, cosa que por lo menos por la información que nosotros tenemos no tiene nada que ver ni Yamandu, ni el equipo de Yamandu, ni tenga eventualmente que ver en sí esto se comprueba que existe una campaña en ese sentido, ¿no? Sí, Carolina Cose dijo que Ojeda está tratando de conseguir votos a cualquier precio. ¿Ustedes creen eso? Y es que, a ver... Se le nota, no por lo parece, sí, pero además no parece... Sí, desde el gimnasio hasta... Pero Carapa dice que va a hacer una campaña ahora, va a hacer un spot del gimnasio también, ¿no? No. ¿No vas a hacer uno del gimnasio? No. ¿Te animás? Yo iba a hacer uno haciendo un asadito. Ah, bien, Sí, bien. claro, como debe ser. Ese es tu ejercicio. Claro, con bastante gracia. Porque además parece que no tiene... A ver, si uno piensa a 10 días de las elecciones, ¿dónde tiene que concentrar el esfuerzo Yamandu Orsi? En salir a buscar a los indecisos. ¿Para qué el comando de Yamandu va a gastar tiempo y recursos en, digamos, generar una campaña sucia contra un tipo que va 20 puntos abajo? No tiene sentido. Como que no hay un motivo claro. Y no pero habría. ¿por qué vas a discutir con el tercero si va lejos, además? Yamandu va despegado primero en las encuestas. Sí. El segundo es... Delgado, ni siquiera él, claro. Y allá atrás viene Ojeda tratando de remarla y ha usado diferentes estrategias. Yo creo que esto es una maniobra que se ve de lejos. Hoy salió a decir hasta que se desdecía de la novia esta, que apareció, que parece que es una empresaria vinculada a la industria del armamento. Era mejor que fuera la novia, en todas las hipótesis. Y después se prestó para esta entrevista en Santo Iseño con una imagen. Eso también iba a ir a eso, pero bueno. Es la desesperación, Ojeda, ¿no? En la campaña electoral. Y bueno, creo que Uruguay se merece mucho más que esto que estamos viendo, realmente. Me llamó mucho la atención la entrevista de Santo Iseña, de la forma que se hizo. Y también me sorprendió cómo lo tomó Yamandu, ¿no? Que Orsi, que lo tomó. Que no hizo un escándalo de eso tampoco. No, había habido una advertencia, Pacha Sánchez había salido unos días antes, porque bueno, teníamos esa información si bien no todos los detalles, de que algo de esto se estaba armando, y me parecía que eso desactivó de alguna manera un poco también, ¿no? Porque hoy la gente compra. A ver, te llega esta información y sin tener la advertencia de que no es él, terminás comprando a veces, porque la gente ve el flash, ve una cosita por ahí, a veces no es solo el programa que sale en un canal abierto, en un horario central, sino lo que después, los recortecitos en redes, claro. ¿No? Y mi vieja con 75 años mira un pedacito de la noticia y le dice, mirá lo que dijo Yamandu de tal cosa, termina quedando. Me parece que estuvo también bueno que pudiéramos alertar de que esto se venía, y me parece que eso desactiva también. Ahora, también es preocupante, porque hay un candidato que se presta para esto. En esto que decía recién Betiana, de que está dispuesto un poco Ojeda a jugar en todo, ¿no? Y arriesgar en todo, solo por querer ganarle a Delgado y ser el segundo, y que pueda competir con la fórmula del Frente Amplio, da estos pasos que no son buenos, ¿no? La otra vez cuando estuvimos por acá lo hablábamos estábamos hablando con el propio Daniel Ayala, ¿no? De que esto, si se viene instalando en la forma de hacer política en Uruguay, no es bueno, me parece, ¿no? Recién hablábamos que es una campaña que en algunas cosas es rara,
Pero sí está bueno hablar de propuestas, ¿no? Porque ya estamos nada que a unos días de que comience la veda, que es el próximo jueves. Este fin de semana no, porque a veces la gente, a nosotros también nos pasa, pero a veces decimos, ya estamos a 2 domingos. O sea, ¿es este domingo no? ¿El otro son las elecciones? Ojo que también hay gente que no sabe que el 27 hay elecciones, ¿no? Sí, no, lo tengo clarísimo. Está en su mundo, están sus cosas, están sus preocupaciones. El 27 hay elecciones y obligatorias, porque también nos han preguntado. Y obligatorias. ¿Son obligatorias, chicos, las elecciones? Exacto. Sí, son obligatorias. Sí, sí. Él es el 27, no es este domingo, es el que viene. Y hasta el jueves es que va a estar la actividad en campaña electoral, por lo menos en los medios de comunicación tradicionales, de lo que las propuestas. Y por eso me gustaría hablar un poco de propuestas, ¿no? ¿Cómo no? A ver, nosotros en realidad la propuesta del Frente la construimos, en primer lugar, haciendo mucha escucha, ¿no? Nosotros recogimos un montón de planteos del territorio, de las giras del Frente Amplio Te Escucha, juntamos como siempre nuestras unidades temáticas de programa y en diciembre del año pasado aprobamos nuestras bases programáticas que básicamente lo que tienen son reflejados de las inquietudes que nos plantea la gente. Que eso mismo que recogieron. Independientemente de las agendas locales, porque todos tienen, sí, claro, particularmente las pequeñas localidades, tienen un componente muy local, la agenda de problemas que tiene la gente y la expectativa de soluciones. Hay problemas comunes en el Uruguay que surgen del Cerro a Bella Unión, ¿no? El problema del ingreso de las familias, que la gente te plantea, me es cada vez más difícil llegar a fin de mes. Claro. Esto te lo plantean así. Y te lo plantean también diciéndote, nadie me pregunta qué voté cuando voy a pagar cada vez más caro, cuando me llevo cada vez menos en el carrito de la feria. Y es una realidad. Y es así. Claro. Y la gran mayoría de los hogares uruguayos hoy tienen menos capacidad de compra que en 2019, que tampoco fue el mejor año del gobierno del Frente Amplio, ¿no? Entonces, también eso se junta con todo lo que esto impacta, ¿no? El aumento de la pobreza infantil, el aumento de la pobreza en todas las franjas etarias. Si vos le sumas a esto la calidad del empleo, que no estaban muy en discusión en este gobierno, pero lo que te plantea la gente está complicado para conseguir laburo, y cuando conseguís, en general es un laburo de muy mala calidad y con bajo salario. Nosotros tenemos 550.000 uruguayos que ganan menos de 25.000 pesos. Y otro problema que se suma ahí, que es todo el problema de la seguridad, ¿no? Que también tiene que ver con esto, tiene que ver con la desigualdad, tiene que ver con la exclusión, tiene que ver con la pobreza, tiene que ver con la falta de presencia del Estado en el territorio, que además se está pegando muy fuerte, no solo en las dinámicas violentas que tenemos, sino que además también en las familias, ¿no? Porque estamos hablando de que hay un paro ahora de FENAPE porque recibió en Montevideo, ¿no? Por el golpe que recibió una docente. Sí, y además lo otro, o sea, nosotros tenemos escuelas en Montevideo que tienen protocolo antibalacera. O sea, que vos enseñás a los niños desde la edad más temprana qué hacer cuando se escucha un tiroteo. Claro. Eso no es algo que tendría que hacer la escuela. Entonces, bueno, el Frente Amplio, ¿qué plantea con respecto a esta situación? En primer lugar, mejorar el ingreso de las familias. Nosotros cuando gobernamos aumentamos de forma ininterrumpida el salario real, porque tuvimos un Ministerio de Trabajo que siempre falló y estuvo a favor de los trabajadores y trabajadoras, porque entendimos que además eso genera sinergias positivas en los territorios, porque los laburantes gastan la mayor parte de su sueldo en comer, en pagar las cuentas, en comprar alguna cosita en el almacén de la esquina. Es decir, es plata que queda en las pequeñas empresas que sostienen la economía. En el barrio, en el comercio del centro. No se guarda abajo del colchón la plata, ¿no? Y no va a un shopping tampoco, ¿no? No, en general no. En general no. Después lo otro que planteamos es atender lo que es la generación de empleo con una fuerte inversión desde el Estado. ¿Por qué? Y porque hay lugares donde es más difícil tener políticas activas de creación de empleo solo con el sector privado y tenés franjas muy complicadas. Los jóvenes, por ejemplo. Los jóvenes la tienen muy complicada para ingresar directamente al mercado de trabajo. Pero después hay un problema para mantenerte. Después de los 40, 45 te quedas sin laburo y realmente está complicado. Creo que las dos puntas de los trabajadores, el joven y el que está finalizando su etapa laboral, son los grandes problemas en el caso que no tengas laburo. Sí. El volver a... Y por eso nosotros estamos planteando algunas herramientas de lo que es trabajo protegido, que son programas de trabajo que son efectivos en mejorar la trayectoria de las personas en el mercado de trabajo. Es como un impulso, como por ejemplo el Yo Estudio Trabajo, que le cambian totalmente la vida a gurises, que cuando vas a laburar vos tenés una experiencia laboral. Mi hijo estuvo en el Yo Estudio Trabajo.
Bueno, te cambia cómo vos después te mantenés en el mercado de trabajo. Y después lo otro, esa franja más vulnerable, sobre todo de mujeres mayores de 45, que si no tienen un pasaje por un programa de acreditación de saberes de Uruguay, por ejemplo, como pasó con Uruguay Trabaja, el programa que tenía un impacto mínimo, pero nosotros estamos planteando que sea más de corto y más universal, para no terminar en los jornales solidarios por 6.250 pesos como una de las ediciones, ¿no? Que se partió al medio la prestación para emplear más gente. Porque realmente lo que hay que poner en el centro es, bueno, ¿dónde está la dignidad de la persona que quiere salir a laburar, que tiene las ganas, pero que lo que necesita es una oportunidad? Y en ese sentido, nosotros lo que planteamos son algunas herramientas también de desarrollo local, que este gobierno le habló mucho al interior, pero que le quedó bastante ausente de políticas de desarrollo local, más que lo que fueron las obras, que además, bueno, también se terminan, ¿no? Y a veces cuando las obras se terminan, después no queda nada. Se termina la mano de obra y se termina la fuente laboral. Y exactamente, entonces la idea es poder tener mejores políticas, por ejemplo, en las zonas donde hay mucha influencia de la producción, para que la gente se pueda quedar en el campo, mejorar las políticas de colonización, mejorar todo lo que es el acceso a la instalación de emprendimientos. No puede ser que vos que tenés una gran superficie, a veces en términos de lo que descontás, porque tenés exoneraciones y eso engrosa el gasto tributario del Uruguay, tengas mejores condiciones que un monotributista que la está peleando para inventarse el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, eso también es parte de las propuestas que estamos haciendo, tener medidas diferenciales para la formalización, para las tarifas, por ejemplo. Después, en el caso de lo que tiene que ver con la seguridad... ¿Qué tema te vas a traer de las tarifas, no? Para los es un problema y se ha aumentado mucho además la tarifa. Ahí hay una propuesta concreta con el tema de UTE, que es quizás la que más afecta y la que más se siente. Sí. Todos, mirá que si tenés un monotributo y tenés agua comercial, en el caso de agua comercial, por una cisterna pagás 4 palos. En el caso de agua comercial hay también una propuesta que ya se usó en los gobiernos del Frente, que eran en los primeros años había una tarifa diferencial. Bueno, eso después se quitó, hay que volver a ese escenario, que es un poco lo que decía Betiana, ¿no? Sobre todo cuando las empresas recién arrancan, poder tener un margen que te permita decir, bueno, nos ha pasado, y quienes están en DGI, en PPS, están anunciando que muchas de las empresas no han cerrado, lo que han hecho es pasar a trabajar en negro, es decir, como no tienen las condiciones de mantenerse, y eso, bueno, va a costar nuevamente volver a formalizar, ya no es crear empresas nuevas, sino empresas que todavía están existiendo, que vuelvan a formalizarse. Ahí hay que generar algunos incentivos también. Ustedes saben que recién estábamos hablando hace un ratito, justo en la mañana, que ahora están hablando del tema de las pequeñas empresas y demás. Estábamos hablando que me decían los dos que estaban, Betiana y Carapa, que han recorrido el interior y que han recorrido diferentes localidades. Hay una realidad que nos está pasando en Florida, que salió, al Flaco fue a vos que te dijo, un comerciante ayer, lo cruzó y le dijo, Flaco, que diga que te hablen de que no anda nadie en el centro. Bueno, no se vende. Nos está pasando con la medición que hacemos del puesto que tenemos en el centro entregando listas. Nosotros todos los días, de mañana 2 horas y en la tarde 4 horas, hay compañeros en la esquina allí de Independencia, en la esquina local de la NPP, entregando listas. Una cosa fue el principio de mes y otras ahora. Yo estaba broma, decía, hay que hacer la elección al principio de mes. El fin de mes el 15. Pero claro, la mitad del mes. Ya se cayó ahora, no anda nadie en el centro. Pero esto se repica en otras localidades del interior. Lo dicen compañeros. O Florida, no creo que estemos... Betiana ha estado recorriendo varios departamentos. Recorriendo todo el Uruguay, es lo que va del año. Esto de que el fin de mes te llega al 15, porque pagaste las cuentas y de verdad tenés que guiar hasta fin de mes, es algo que hay que remar como loco. Exacto. Y que además no le pasa solo a las personas que tienen el menor ingreso. Es decir, hay gente que de repente tiene un trabajo que gana un poquito mejor y también la vida se encareció tanto. Incluso esto lo vemos mucho en el centro de Montevideo, o, a veces salís de repente a comer algo un jueves y ves que ya no es la misma cantidad de gente. Y eso tiene que ver con el ingreso de la familia, así es lo que hablamos. Con el poder adquisitivo que tenga. Nosotros sostuvimos que mejorar el poder de compra de las familias era mejorar la economía. Y de hecho fue así. La economía interna, sobre todo la totalmente. El mercado interno que se mueve. Mejorar el sistema de becas, pero parece que no tiene nada que ver. Pero los gurises que son becarios, que reciben una prestación para poder estudiar, gastan la plata en la feria, en el almacén, en pagar un alquiler. Es decir, no se guarda bajo el colchón ese dinero.
todos esos recortes que han sido en el poder adquisitivo de las personas impactan en que la mayoría de las empresas en el Uruguay, porque más del 80% de las empresas son pequeñas y medianas empresas, ¿no? Entonces ahí tenés un problema que es, en primer lugar, los pocos incentivos que vos tenés para instalarte y formalizarte y emprender, y además por el otro lado, que la gente cada vez puede comprar menos. Entonces, si solo el 5% de las familias uruguayas compra más con su bolsillo que en el año 2019, estás teniendo un problema. Sí, claro. Que tiene que ver con que hoy tu sueldo no es cierto que rinda más como te dice el gobierno. Entonces, bueno, ahí justamente lo que nosotros planteamos como Frente Amplio, y esto me parece que es bien interesante, es que hay que pensar en las respuestas más integrales, ¿no? Es decir, son un poco más complejos los problemas que tenés hoy, como para atenderlos con una sola medida. Decir, bueno, mejora solo el salario. No, hay que mejorar el salario, pero también hay que mejorar la condición en la que se instalan las empresas, pero que también hay que mejorar la competitividad, y ahí hay que ver la tarifa de combustible, lo que son las tarifas de traslado y transporte adentro, el puerto, lo que influye todo eso, la entrada de mercadería extranjera. Le pasó a la cerveza, ¿no? Que decía, a ver, yo tengo un problema acá que es la competitividad nacional. Este gobierno apostó al importador, a la importación. Y esos son puestos de trabajo que se pierden en el Uruguay. Y son puestos de trabajo que ganan muy bien, que además dejan de gastar en su localidad. Entonces, para la comunidad minuana, por ejemplo, el anuncio solo del cierre de la FNC en Minas fue un problema. Fue un problema grande. Entonces... Y Fábrica Nacional de Cerveza, que era una de las grandes fuentes. Claro. Totalmente. Siempre. Y que es verdad. A ver, mira, hay una cosa que es clara, que justo ahora que vos lo decías, Betiana, cuando decimos que hay que trazar una solución, y acá lo hablábamos, porque nosotros vemos que en Florida no anda gente, y que no decimos, Florida está medio quieto, fin de mes, o después del 15, como decíamos, Florida se muere un poco, hay que tener cuidado con que Florida. No es solo Florida. No es solo Entonces ahí Florida. es donde hay que trazar las políticas para que se recupere. Yo digo el interior, pero capaz que en Montevideo en algunas zonas también. Hay realidades particulares que tienen que ver con la dinámica que se dio en cada uno de los territorios. Yo qué sé, yo recuerdo reuniones con el centro comercial el año pasado, fines del otro año, que nos decían, bueno, nosotros estamos preocupados cuando termine el ferrocarril central, porque todos esos camperas que andan naranja por ahí no las vamos a ver más comprando en el centro y entrando a los supermercados o alquilando alguna casa. Bueno, Florida tuvo otro envión ahora con el tema de la ruta, y más o menos hay algún movimiento, pero no tiene nada que ver con la cantidad de gente que teníamos. Sumale a eso que tenés la lanera en el seguro de paro. Sumale que tenés a los trabajadores, estamos hablando de la lanera, 60 trabajadores, estamos hablando de... El frigorífico media marcha. El frigorífico que nunca terminó de arrancar. El escenario de Florida hace que sea un combo mucho más complicado, ¿no? Que capaz que vos vas a otro lugar y dices, mira, ya hay... En realidad nunca tuvimos una industria que generó laburo, pero yo qué sé, se jubilaron los empleados públicos y no se generaron nuevos puestos de empleo. Entonces en aquel pueblito que había unos empleados públicos que eran los que bancaban, o los jubilados no han tenido aumento y por lo tanto no pueden tirar unos pesos más para la familia. Eso depende de cada uno de los lugares, cómo se da. Ni que hablar lo que sucedió con la diferencia cambiaria en frontera, ¿no? La cantidad de comercios que cerraron en Salto, Paysandú, no se han terminado de recuperar, por más que ahora se haya mejorado, digamos, la brecha y ya no sea tan tentador ir a Argentina a comprar. En cada uno de los lugares hay realidades que sumadas son complejas. Y Betiana lo decía, no puede haber una solución única. No es la solución para Bella Unión la misma solución que para Florida. Tenemos que conversarla, el gobierno tiene que conversarla con cada uno de los actores en cada uno de los territorios, ¿no? Yo la verdad que, Fede, Flaco. No, quería preguntarte en el marco de esto de que bueno, que no hay plata en la calle, también nos manifiesta del lado del comercio, y usted también habrán escuchado, que la gente está endeudada, que no hay plata. De la mano de esto va la pregunta, ¿qué opinan ustedes de la ley o del proyecto que impulsa Cabildo Abierto de lo que es la ley, la famosa deuda justa que impulsa Manini Ríos y Cabildo Abierto? ¿Creen que esta puede ser una de las tantas patas que ayude al crecimiento de la economía? Hay problemas que son, vuelvo a decir, muy complejos, porque el endeudamiento de las familias tiene que ver con la caída en la capacidad para hacerle frente a las cuentas. Está clarísimo. Pero cuando vos hablás en la calle con la gente y le preguntás para qué se endeudó para ir al supermercado,
para comprar... Para pagar la luz. Para pagar la luz, para comprar medicamentos. No se endeudó para cambiar el auto. Entonces, sí, tenemos 1 millón de uruguayos en el clearing. Es un montón de gente, ¿no? Muchísimo. Ahora, lo que sí es cierto es que hay que revisar, cómo no, la legislación con respecto al tema acceso al crédito y la usura en este país. Pero yo creo que el que no llega a fin de mes, por más que le saquen la cuenta, No, lo que debe, no resuelve por más que el se la problema, perdonen porque todas, se vuelve a endeudar. no resuelve nada por porque... eso decimos, está bien revisar la normativa. Exacto, pero tiene que haber un paso más, Pero ¿no? lo que hay que hacer es mejorar el poder de compra de las familias. Es decir, no se puede hacer una cosa sin hacer la otra porque no va a solucionar nada. Hasta para poder pagar esa refinanciación. Incluso ahora vieron que el Banco Central había sacado una campaña con, Sí, exacto. con la banca privada Sí. para saldar deudas para personas con ingresos menores a 100.000 pesos. Y en realidad la adhesión al principio fue buena, fue muy consultada, pero tampoco fue una herramienta tan usada al Era parecer. bastante acotado también en la medida que estaba enfocado principalmente a quienes se habían endeudado en la pandemia por tema de Exacto, laburo. O sea, también. era bastante Por eso, pero segmentado viste la que tenés posibilidad de refinanciar. situaciones más estructurales y situaciones más puntuales, como por ejemplo el impacto. Vos tenías una empresa en la pandemia, te endeudaste para hacerle frente a las cuentas, pues ya te habías metido, Sí, decimos nosotros. y después seguís ahí, Estamos ¿no? arrancados justo. Tecleando. Entonces, por eso digo, en el caso, por ejemplo, de los medios, ¿no? Que realmente fue un impacto bastante grande. Nosotros también. recién habíamos arrancado, sí, 1 año. Claro, pero esta es la realidad de muchos medios, particularmente en el interior. Cuando se promete en el presupuesto nacional aumentar el porcentaje de pauta oficial que va a llegar a los medios, La verdad, eso yo no lo hablo más. nunca se cumplió. Yo no lo toco más ese tema porque es imposible. Hace 20 y pico años que hago esto y la verdad que nunca han pasado uno, otro y no lo hablo No, más. pero por el otro lado ves contratos millonarios como el que tiene Sí, Pettinati, claro. ¿no? Que te lo paga una empresa pública y que el tipo tiene pauta de la competencia y decís, ¿qué estamos haciendo con la plata de los uruguayos, no? O los grandes negocios que Volvemos se a hacen- hablar de la redistribución de las cosas que está mal hecha, Sí, ¿no? sí, porque en realidad lo que nosotros planteamos como primer medida, lo que planteamos es crecimiento con redistribución, es decir, los recursos tienen que llegar a quienes los necesitan, pero además vos tenés que usar el Estado como un motor del desarrollo, porque hay gente que necesita un poquito más de apoyo, y no está mal plantearlo así, porque el Estado tiene que ser impulsor de esos cambios y transformaciones, y a veces la gente lo que necesita es un capital semilla, un envión para poder decir, bueno, me afiancé y ahora sigo, y porque también cuando hablamos de esto, se empieza como en un discurso que está muy en ascenso hace un tiempo nuevamente, porque hay un proceso de individualización de la responsabilidad, ¿no? De la meritocracia, de bueno, si vos no pudiste, porque serás vago. Y vos decís, pero, a ver, claro. hay gente que se esfuerza el doble de lo que se esforzaba hace 5 años. Y tampoco Pero llega. lo que Y pasa es que tampoco llega. no hay iguales posibilidades para todos. Entonces No. la meritocracia me parece que No, está muy fuera bueno, de pero lugar. está muy en ascenso esto, Sí, sí, ¿no? claro que sí. Del sector Viste privado, cuando no de tenés privatizar pero querés todo. que podés y el chico que está tiene Ahora, que caminar es gracioso, ¿no? 200 cuadras o a caballo y Sí. entre barro para ir a la escuela, pero viste que eso voluntad. No, dale la misma posibilidad. Es gracioso que los que hacen ese discurso han hecho mucho de su riqueza, mucha de su riqueza, y están haciendo timba con la plata del Banco República, ¿no? ¿Quiénes son los que tienen prendado el ganado en el Uruguay? ¿No? ¿Qué ¿Quiénes Twitter? son? Sí, los deudores irrecuperables Sí, del sí. Banco República del Uruguay Ujú. son los dueños del Uruguay, ¿eh? No el que pide un préstamo de 100.000 pesos porque quiere cambiar Claro, el coche. ese es Lo- el tema las de las grandes- deudas, ¿no? ese Porque es a el veces tema. vos hablas de los que tienen Y deuda y porque capaz viene que te uno hacen le el debe discurso, 10.000 pesos al Después son almacenero, los que ¿no? vienen y te hacen el discurso Claro. que está mal, que una madre que tiene la tarjeta Uruguay Social compre una Coca-Cola el día del cumpleaños del Botija, porque ¿cómo va a comprar Coca-Cola con la tarjeta? Porque los pobres sabemos todos, sabemos qué comen, si llevan los gurises al médico, si los llevan a la escuela, porque aparte de la tarjeta tenía esta restricción para la compra en alimentación, qué tipo de productos y qué no. El refresco era algo que era un bien, que no era era un producto que no era de primera necesidad. Entonces señalás eso, pero ¿y lo otro?
La encuesta de opción de hoy que aparece en medios dice 37% votaría a favor del plebiscito de la seguridad social y 44% no. La consultora señaló que el porcentaje de quienes lo acompañarían está 13 puntos por debajo del umbral requerido para su aprobación. Recién hablamos un poco fuera de micrófonos del plebiscito de la seguridad social y ustedes me contaban que ustedes no van a votar el sí. Sí, nosotros ya habíamos resuelto, Ya lo habíamos como conversado MPP, esto, lo habíamos conversado acá, pero... a lo que nos vamos llegando a la fecha Sí, es bueno siempre retomarlo. no, pero está bueno recordar que nosotros, particularmente como MPP, incluso en un plenario nacional, resolvimos, antes que el PIT-CNT terminara, digamos, de definir cuál era porque también es bueno recordar, el PIT-CNT tenía varias opciones y hubo muchos de los sindicatos que se abstuvieron y bueno, finalmente hubo una mayoría allí que fue por este camino. Nosotros optamos por el, capaz que pues un camino más largo, que es el del diálogo social, vinculado a todo el tema de la seguridad social, que no tiene que ver solo con las jubilaciones. Betiana lo decía en otros medios hoy, me parece que está muy bueno, que grafica bien. Así como nosotros votamos en contra esta reforma que hizo el gobierno vía ley, porque no resuelve los problemas de la seguridad social y abarca sobre todo algunos aspectos de jubilaciones, algunos, tampoco la reforma de la Constitución resuelve los problemas que tiene la seguridad social. Entonces, vayamos por un camino que sí o sí Uruguay lo va a tener que transitar, que es un camino legislativo. Pero además un camino que el propio 2 de marzo vamos a tener que resolver rápidamente algunas cosas que ya están afectando a uruguayos y uruguayas hoy. No que nos vamos a jubilar a los 65. Hay gente que hoy fue hace un año al BPS a preguntar cuánto iba a ser su jubilación, hoy se va a jubilar y cobra 10.000 pesos menos de jubilación. Es decir, esta ley ya está afectando hoy y esos efectos negativos hay que resolverlos en los primeros días de gobierno. Después no podemos tomar más tiempo para avanzar sobre otros y verlos en mayor profundidad. Pero particularmente nosotros no estamos ensobrando y el Frente Amplio dejó en libertad de acción respecto bueno, así que es una decisión también. La mesa de diálogo, cuando nos hablan de mesa de diálogo, yo he escuchado acá muchas veces en las mesas del diálogo, el conversar, diálogo nacional. Y el diálogo nacional. Pocas veces, o sea, lleva mucho tiempo a veces para ponerse de acuerdo, ¿no? Porque muchas veces es difícil que se sienten a conversar y que haya resoluciones. El Frente ha sido mano y tiene las mejores experiencias. Pero yo no digo de que no dialoguen. Pero de allí a un resultado, yo me acuerdo de hace muchos años que se habló de una reforma de seguridad social que se dio ahora, que no puede ser la mejor, o sí o no, bueno, eso van cada cual. Pero que era necesaria, lo venimos escuchando hace mucho tiempo, sí, esta reforma. Y ahora la pregunta mía es, ¿cuánto tiempo puede pasar si esta reforma no sale? ¿No se aprueba ahora? ¿Está bien? Ustedes no la sobran. ¿Cuánto tiempo puede pasar ustedes, pero quiero que sean sinceros, a que pueda haber una mesa de diálogo y que algo pueda salir de ganancia para la gente que lo está necesitando realmente? Mira, con las experiencias que tenemos, ¿no? Sobre la seguridad social. A mí me gustaría comentarte esto, ¿no? Sí, porque este gobierno ha tenido como muchos intentos de diálogo, ¿no? De hecho, trató de trabajar esta reforma particularmente, dice que tuvo diálogo social. Lo que tuvo fue las comisiones de expertos donde participaron todos los partidos, pero eso, el diálogo social, a nosotros nos parece que es algo mucho más amplio, que involucra más gente. Sin lugar a dudas. Ahí nos faltó gente, porque de hecho todas las reformas de este gobierno penden de un hilo, porque se hicieron sin diálogo. ¿Por qué? Porque la reforma educativa dejó al cuerpo docente todo enojado, porque se hizo sin los principales actores de la educación, porque la reforma de la seguridad social se hizo entre cuatro paredes, y ahí tenés problemas concretos que no se han logrado resolver. Pero ¿qué reformas sí han dejado a casi todos los puntos contentos, por ejemplo? No, que se han hecho. A ver, tenemos experiencias del Frente Amplio. La Ley Marco de Defensa. Exacto. El primer debate sobre la defensa nacional en el Uruguay, post dictadura, lo cita el gobierno del Frente Amplio. Se sentaron gobierno, oposición, incluso representación de las Fuerzas Armadas y de la sociedad civil. PIT-CNT, la Universidad de la República. Organizaciones de todo tipo. De lo más variopinto. A discutir sobre defensa. Y tenemos nuestra ley marco de defensa que nadie la cuestiona hoy. Lo que fue el marco regulatorio de la política energética. Exacto. Aprobado por todos los partidos. Nadie se anima a cuestionar hoy la política energética. Entonces, las experiencias de diálogo que forjó el Frente Amplio, sí, te pueden llevar un poquito más de tiempo, pero te generan acuerdos mucho más sólidos sobre los que ir construyendo, que es lo que vos necesitás.
para hablar de lo que es un diálogo nacional de la seguridad social, nosotros esto no es, porque yo he escuchado por ahí también, que me parece que además una forma recontra injusta de discutir esta. No, esto es tirar la pelota para adelante, porque andás a ver cuándo. No. Cuando nosotros en octubre definimos en el Plenario Nacional la libertad de acción, definimos para qué queremos y con quién queremos un diálogo nacional. Y el diálogo nacional es justamente para discutir los cambios en el mundo del trabajo, que no están comprendidos en esta reforma, qué rol tienen los cuidados en la seguridad y la ampliación de la protección social, la mejora de las jubilaciones y pasividades, el esquema del financiamiento que tiene la seguridad social. Es decir, es mucho más amplio que hablar de los 65, de las AFAP o de cuestiones puntuales que atiende la reforma. ¿Y ustedes por qué creen que se hace tanto hincapié entonces en eso de más allá de que sea del PIN-CNT, de algunos sectores del Frente Amplio? ¿Por qué creen que no tienen, que distan tanto la visión dentro de una misma coalición de izquierda? No distan tanto porque... Pero votarla o no votarla es blanco-negro. No es blanco-negro. Porque si se la reforma... Mira, nosotros tenemos una base de acuerdo que es bien importante. Y el Frente Amplio lo ratifica y está publicada en la página del Frente Amplio esa resolución del 14 de octubre del 2023. Porque además tenés la suerte de tener un partido transparente que sus resoluciones las publica y las puede revisar todo el mundo. Son públicas. Entonces, ahí parte de lo que acordamos es, en primer lugar, hay que volver a los 60 años, porque los 65 años es algo que de lleno todo el Frente Amplio rechaza la reforma de este gobierno. La vuelta a los 60 años. Y además, eliminar el lucro en lo que es la gestión de fondos de la seguridad social. Esa es la base del acuerdo. ¿Está? Lo que tenemos son diferencias tácticas. Eliminar el lucro, cuando me decís eliminar el lucro, es eliminar la AFAP. No solo la AFAP, sino plantear en el lucro que se obtiene por la gestión de los fondos. Nosotros tenemos, por ejemplo, planteos de, estoy haciéndolo progresivamente, porque tampoco creemos que sea bueno para las cuentas nacionales hacerlo de un día para el otro, tener sí un pilar de ahorro individual que sea gestionado sin lucro. Eso involucra la institucionalidad pública. Sin lugar a dudas. Y hay que rediscutir el esquema FAP, ¿cómo no? Pero lo decimos, nadie dice que no hay que rediscutirlo. Y esto el Frente Amplio lo escribió. Entonces, hay una intención, sobre todo del gobierno, de instalar que este es un tema importantísimo de disputa dentro del Frente Amplio, que no es tal. No es tal. De hecho, vuelvo a decir, la base del acuerdo es muy sólida. Acá no hay nadie que esté a favor de la reforma. Incluso levantando entrevistas de el anunciado candidato a ministro de Economía, Gabriel Odone, que es un hombre vinculado a la militancia frente amplista de toda su vida, sí, con una trayectoria en el sector privado en asesorías, ¿cómo no? Ahora, diciendo, esto no es el fin del mundo. Miren que el Frente Amplio, gestionó el Uruguay después de la crisis del 2002 y salimos de ese pozo de 40% de pobreza. Esto no es el fin del mundo tampoco, no está ahí centrada el debate para el Frente Amplio. Para la oposición al Frente Amplio, para el oficialismo, sí. ¿Por qué? Y porque no hay agenda del oficialismo. No hay agenda. Están hablando del plebiscito primero porque era una forma de poder meter al presidente en la campaña electoral y otra porque ¿qué vamos a discutir? ¿Con un delegado que te dice que va a construir 70.000 viviendas cuando prometieron 50.000 y lo único que hicieron fue repartirle casa a los amigos en el Ministerio de Vivienda? Casi se hipotecan todo el banco hipotecario del Uruguay por gestionar mal. Tuvimos que darle el quórum nosotros para darle plazo a los vencimientos que tenían que gestionar de endeudamiento. De verdad, es poco creíble. Entonces, claro que también hay como esta mosqueta de temas que aparecen y desaparecen, donde es, bueno, si Orsi habla, si el plebiscito es como un caballito de batalla social, decir que lo están usando. Sí, y creo que en realidad la fórmula del Frente Amplio fue muy efectiva en esto de desactivarlo. Ni Carolina ni Yamandú sobran, ¿no? Esto lo han declarado públicamente, han dado sus motivos, que básicamente es eso. Estamos en contra de la reforma, no creemos que esta sea la vía, ¿tá? Pero hay que rediscutir todo esto también, este conjunto de cosas que tienen que ver con cosas que están pasando que implican discutir la protección social de las personas en el Uruguay. Ahora, desactiva una posición cerrada de la fórmula, desactiva al presidente en la campaña. Y sin embargo, te siguen diciendo que no saben qué va a ser el Frente Amplio. El Frente Amplio va a ser esto.
tiene libertad de acción, como tuvo la calle con la reforma de la Rañaga, Sí, con y la no de- pasó nada, no se deshizo, ni fue caótico por eso. El gobierno de la calle fue caótico por otras cosas, ¿no? Ahí está el facilitador colgado desde ayer en YouTube, que es el Astesiano, Marcet, todo lo que hubo ahí, que en realidad, vuelvo a decir, yo creo que tiene una intencionalidad de correr el eje del debate. Entonces, viste que estamos discutiendo un poco de los modelos país que Sí, proponemos. sí. Entonces, son medidas sueltas, manotazos de ahogado. Es Ojeda diciendo que hay que adoptar perros. Son los $6.000 para ver si llegaste a terminar el liceo. Como que los gurises nacieron a los 16 años, Lo dijo Delgado. ¿no? Y bueno, y una proliferación de propuestas. La emergencia en seguridad de Manini, que estuvo armando gabinete con el gobierno en 5 años y dándole la mayoría y levantando la manito todas las leyes de presupuesto, ¿no? Entonces, yo creo que sí, esto tiene una intención marcada de correr el eje del debate, y por eso me parece que hace muy bien Yamandu Orsi el no discutir con quien no tiene que discutir, de salir a hablar con la gente de estas cosas que nos importan, porque ¿sabes cuál es el problema? Vos prendés la tele y ves que la discusión es cuánto levanta uno de pecho en el gimnasio, y vos que no llegás a fin de mes te recontra envenenás, porque decís, mis problemas a nadie le importan. Vos que estás contando los pesos para ver si, no sé, mañana podés cambiar la campera a los gurises. Es una campaña bastante frágil en algunos sentidos. Pero No que digo, el no generalizo, gobierno que es pero mano la ha fragilizado. pero creo que está y por ahí a veces nos preguntan cómo ven a la gente, y la vemos que la gente no está emocionada con las elecciones. Mucha gente no está emocionada con las elecciones, con la campaña. Mucha gente, por eso nosotros, de hecho, hacemos estas cosas de conversar y demás, porque el que está enganchado al otro lado, y por eso les dije, vamos a hablar de propuestas. Sí. Hablamos de las cosas que pasan, sí, Hay- pero vamos a hablar de propuestas. Hay algo que hablamos la otra vez acá y que lo hemos notado también y que creo que tiene que ver con la actitud que alguna gente ha tomado hacia la campaña, y es que sienten miedo. Recién ahora hay unas compañeras recorriendo... ¿Decís de la campaña recorriendo Goñi. de la seguridad social? No, de la campaña en general. Ajá, ¿miedo por? Y porque se sienten presionados, porque tienen su trabajo y si manifiestan determinada opción política pueden correr riesgo, o porque han tenido un compromiso de ingreso a la intendencia y por lo tanto están tensionados también en ese compromiso que asumieron. Es decir, hay... Eso no es definitorio, pero existe, y me parece que es un tema que también, bueno, Yamandu lo dijo, más al norte se nota mucho más todavía que acá al sur, pero lo estamos notando también en Florida, y eso hace que mucha gente a veces no se manifieste. Yo he notado, por ejemplo, yo recorrí Sarandí hace poco y noté que no había muchos carteles en las casas, cosa distinta a otras elecciones. Vos ibas a Sarandí y te encontrabas con mucha gente identificada con determinado partido político. Hoy no está identificada con nadie. ¿Qué quiere decir? ¿Que la gente no sabe que va a votar o no va a votar o no está interesada? No, en realidad tiene su definición, pero no se manifiesta. Eso es algo nuevo también, me parece, de cambio. Y parte tiene que ver con esto. Mirá que hay lugares que nos han dicho, tráeme la lista, pero no vengas en la camioneta del MPP que tiene la foto de Pepe, de Yamandu y los parlantes arriba. ¿Sí? Sí, pasa. Bueno, hay gente que tiene carteles de otros partidos Y vota otra cosa. vota decís otra vos. cosa. que te dice, no, déjamelo porque yo trabajo en la intendencia y entré con tal dirigente y tal, yo voy al acto y eso, pero... Y bueno, y sí, eso te lo encontré. Y sobre todo cuando uno se aleja más de la capital, que la política prebendaria es mucho más fuerte en los gobiernos locales, que creo que también eso le ha jugado en contra al propio gobierno nacional, porque, claro, la prebenda se sostiene también sobre la base de muchas promesas que a veces son difíciles de cumplir, ¿no? Entonces, cuando venía un dirigente y te decía, mire señora, la vamos a jubilar, porque te prometen cosas así, ¿no? Y cuando gobernaba el Frente Amplio era, no, es culpa de ellos. El problema es que ahora el gobierno nacional tiene el mismo signo político que la mayoría de las intendencias del país. Y entonces ahora no hay a quien echarle la culpa. O la asumís y decís, mira, sí, no cumplí. O seguís prometiendo. Y entonces ahí empieza a haber un ruido, ¿no? O habla de los músculos. Que pase muy bien. Vamos Gracias, arriba. Betiana, muy amable. Carapa, muchas gracias también por estar. Gracias. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Si la mañana